el diputado Gerardo Fernández Noroña aparecía en uno de sus actos en los cuales anda rindiendo cuentas y informando a la gente sobre la reforma del Poder Judicial, y hoy estuvo ya en el Estado de México, al parecer, estuvo en aquel rumbo, y pues dio una primicia, ¿qué se trae el diputado? No, ya senador, porque ya le dieron, bueno, apenas va a agarrar el día 1 de septiembre, pero ya le dieron su credencial y su constancia. El senador por el Movimiento de Regeneración Nacional, ya no va a ser por el PT, escuche. Porque piensan que es un acto de arrogancia y no es un acto de arrogancia, hombre. Sí pienso, sí me voy a afiliar a Morena, hombre, sí lo voy a hacer. Sí lo voy a hacer. Pero lo que no quiero es que me afilie a Morena y luego digan, no, es que para que puedas participar tienes que ser fundador. Porque piensan que es un acto de arrogancia y no es un acto de arrogancia, hombre. Sí pienso, sí me voy a afiliar a Morena, hombre, sí lo voy a hacer. Bueno, ya dio la primicia, creo que estaba bueno, se me olvida el lugar, estaba por ahí por cerca del Estado de México, ya a los alrededores del distrito, antes Distrito Federal, y pues ahí lo ve, dice el diputado en mención que va a afiliarse a Morena, porque del PT solo era invitado, no era afiliado al PT, era un invitado nada más. Y queda para la historia la defensa que se estuvo haciendo el día de hoy para cada una de las diputaciones y senadurías, las cuales se ganaron en las urnas. Ir a defender al voto a aquel lugar, ayer estuvo casi más de 6 horas en la defensa de todo esto para que les dieran sus constancias de mayoría y así tener la mayoría calificada para que no malinterpretaran la ley, con lo que estuvieron constante y sonante durante más de 2 meses, siendo unas monsergas constantes en los medios de comunicación, a través de las redes sociales. Bueno, era ya tanto el hartazgo de estarlos escuchando que ya esperábamos que pasara el día 23 de agosto para que todo esto ya terminara en su momento. Y vamos a escuchar parte de esto que deja al legislador Sondón de Acción Nacional, lo deja callado el ahora ya senador del movimiento. Escuche. Te escucho hablar y pareciera ser que eres representante de Morena, no del PT. Hablas de los triunfos de Morena todo el tiempo. ¿Por qué no hablas de los triunfos del PT? Esa pregunta la respondo yo. ¿Por qué no tiene ninguno? O respóndeme de las 42 diputaciones, que es el trasvase que le está dando Morena a tu partido, el PT, porque tu partido es el PT, ¿cuántos de esos diputados son de mayoría? ¿Es cuánto? Muchas gracias de antemano por la respuesta. Muy bien. Como te contestas y te respondes bajo tus premisas falsas, porque yo te diría lo mismo que dije en mi intervención, ya renunciaste a los triunfos que obtuviste con los votos del PRI, porque no los tuvo tu partido. No tuviste lo suficiente mayoría para lograrlos. Y sin embargo, con una cachaza monumental, los aceptas bajo tu argumentación, porque es legítimo y es legal. Las coaliciones así fueran hechos. Yo no te oí a ti ni a ninguno de la oposición decir antes de la elección, oigan, cualquier triunfo que obtengan sin que tengan el partido que encabeza la coalición los votos suficientes no es un triunfo legítimo. Nunca lo dijeron porque no es así, porque así funciona el sistema electoral. Tuvimos 57 triunfos de mayoría, 57, porque la gente votó. Morena es un fenómeno impresionante, sin duda. Mi partido es los tres, Morena, PT y Verde. No estoy afiliado, estoy representando aquí al PT, estaré en la fracción de Morena y estoy defendiendo los triunfos del pueblo de México y de nuestro movimiento. Gracias. Bueno, asunto arreglado. Cuando les conviene ven coaliciones, cuando les conviene ven partidos. Así son estos de la oposición, contradictorios y con un discurso confuso para cometer esos actos ilícitos en ese lugar. Así que, pues, ahí lo vimos constante y sonante en esta situación. Y, pues, usted se preguntará, ¿y qué anda haciendo el presidente de la República? Sigue de vago, remendando lo roto hasta el último día de su mandato. Este señor, creo que el que voy a ver que vamos a ver en este momento, yo creo hasta el último día de septiembre,
va a tener su arduo trabajo y visitando cada uno de los rincones de México, despidiéndose en su última mañanera. Bueno, para irse a descansar a su rancho después del 1 de octubre. Vamos a escuchar qué decía allá en Guaymas, Sonora, el presidente de la República, que anda del tingo al tango, y vamos a ver qué decía respecto de la oposición, qué lectura le tenemos que dar el día de hoy. Vamos a darle play. Tuvo el valor de enfrentarse y de actuar como opositor, porque desde entonces hasta hace poco siempre predominó un solo partido. En sentido estricto, no había democracia, porque primero dominó un partido, luego se unieron 2 partidos y siempre se mantuvo la misma política económica. No interesaba si gobernaba un partido o gobernaba otro, porque al final de cuentas era lo mismo. Políticamente, científicamente, se dice gatopardismo, es decir, cuando las cosas en apariencia cambian para seguir igual, pero se puede también decir de otra manera, más coloquial, más ruda, la misma gata nada más que revolcada. Y ahora ya es distinto, porque lo que había era una oligarquía, que significa el gobierno al servicio de una minoría. Así es, la democracia era una fachada, porque la democracia real, verdadera, es el poder del pueblo y para el pueblo. Demos significa pueblo, kratos, poder, es el poder del pueblo. Y no había, en sentido estricto, democracia. Era una oligarquía, repito, con apariencia de democracia, porque el gobierno estaba convertido en un comité al servicio de una minoría rapaz. Al pueblo no lo tomaban en cuenta. Para ellos el pueblo no existía. Solamente cuando, para simular de que había democracia, se llevaban a cabo elecciones y se necesitaba para legalizar, legitimar ese poder faccioso, el voto, las elecciones. Entonces es cuando llegaban a los pueblos, a las colonias, a los ejidos, a buscar los votos. Era cuando repartían despensas, frijol con gorgojo, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. Y después no se les volvía a ver ni el pelo. Eso ya cambió. Ahora hay una democracia auténtica. Les decía de que en Guaymas pues estuvo José Vasconcelos y de aquí partió, se fue al exilio luego de una elección que él consideró había sido fraudulenta. De aquí salió, de Guaymas, José Vasconcelos al exilio. También retomando el asunto de la democracia, ahora el pueblo tiene más participación, está empoderado el pueblo. Ya no mandan los de arriba, ya México es país de todos los mexicanos. Y se distribuye con justicia el presupuesto, porque también nos tenían engañados. El presupuesto era del gobierno. No, el presupuesto no es del gobierno. El presupuesto es del pueblo, es dinero del pueblo. Y los gobernantes solo somos administradores de los dineros del pueblo. ¿Y qué sucedía? Que había muchísima corrupción. Nosotros luchamos durante muchos años. Yo escribí varios libros hablando de que el principal problema de México era la corrupción. Y es correcto lo que dice el presidente acerca de lo que sucedía en esta nación. Entraban al poder para enriquecerse ellos y sus compinches. A cuentagotas le caía al pueblo, pues infraestructura. Dígame usted qué infraestructura hicieron los de la oposición durante los últimos 18 años. ¿Qué hizo Vicente Fox? ¿Qué hizo Calderón? ¿Qué hizo Enrique Peña Nieto? Algo que llame la atención. Peña Nieto por ahí dejó un tren México-Toluca medias que apenas el presidente lo anda terminando.
una estela de luz, la suavicrema que hace el señor Calderón. Entre los tres hicieron una carretera Mazatlán-Durango, pero duraron 3 sexenios en hacerla. Una barda perimetral para hacer una refinería allí en Tula, Hidalgo, y que todo quedó en una barda. Dígame, ¿qué más? Un proyecto de aeropuerto que quedó en proyecto. No se me ocurre nada. O sea, lo que verdaderamente necesitaba México, obras de grande infraestructura como están sucediendo el día de hoy. Pues los señores no, porque todo era la ley del asadón, puro véngase para acá. Y a eso llegaban a ese lugar, y allá a cuentagotas hacían una obrita, 2, 3, algo ahí, como un monumento que hacían, como la Suavicrema allá en la Ciudad de México, y era todo. Hacían cositas pequeñas nada más, recarpeteaban, bacheaban, pero hacer grandes obras de infraestructura como ha hecho el presidente, pues no, porque el dinero no lo administraban para los mexicanos, que era dinero de ellos, sino era dinero para sus propias empresas, con los cuales vemos que Vicente Fox llegó con sus empresas quebradas de la familia Fox, y el señor salió muy saneado y hasta archi recontra rico el señor. Ahora goza de sus empresas, entre ellas la Paradise, esa que vende productos de cannabis, y veremos ahí que tiene el Centro Fox y tiene grandes inversiones en Pemex, son los buques que transportaban el combustible de un lado para otro con los hijos de Martita Sagún, los Briviesca por ahí. O sea, eso eran los gobiernos con anterioridad. Por eso el presidente dice, antes el servicio público estaba a la orden de solo unos cuantos oligarcas. Y hoy en día está al servicio de todos los mexicanos, ayudas sociales, obras de infraestructura, bueno, soberanía energética, entre Comisión Federal, Petróleos Mexicanos. Vemos ahora sí una gran industrialización de México a través de las obras, medios de comunicación que ha creado el presidente, y que esto va a ser la doctora Claudia Sheinbaum durante los próximos 6 años más. Pero sigamos escuchando al presidente, que se puso muy efusivo. Y lo sostengo, es el principal problema del país, la corrupción. Claro que no se hablaba de ese tema, ni en las universidades. Si ustedes ven, si hay tesis para titularse de una carrera con el tema de la corrupción, no van a encontrar nada. En los discursos tampoco se hablaba de corrupción. En el Congreso menos se hablaba de la corrupción. Y era el principal problema del país. Bueno, nosotros siempre sostuvimos eso, de que nada había dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Siempre sostuvimos eso. Sin embargo, cuando el pueblo decide que lleguemos a la presidencia, miren, me quedé corto. A ver, me quedé sorprendido, porque anonadado, dirían, por la corrupción que imperaba. Aquí me puedo pasar toda la tarde hablándoles de eso. Nada más les voy a poner un ejemplo. Se robaban con el contubernio, con la complicidad de los altos funcionarios de Pemex, 80,000 barriles diarios de gasolinas. Aleluya. Eso era el huachicol. 80,000 barriles diarios. Bueno, si eso hubiese continuado, si no le hubiésemos puesto un hasta aquí, se hubiesen perdido en total 330,000 millones de pesos. 330,000. Eso fue lo que evitamos combatiendo el huachicol. 330,000 millones de pesos. Bueno. O sea, equivale a 4 aeropuertos de Santa Lucía. Más o menos, por ahí va. Construir 4 aeropuertos como el de Santa Lucía, fue llamado Felipe Ángeles el día de hoy, es ese equivalente. Hacer un Tren Maya a lo mejor con ese dinero. O sea, dése cuenta, nada más en lo que se fregaban del huachicol. Nada más. Imagínense el negociazo que tenía Trawitz, que era el encargado, que tenía ahí de la guardia. ¿Cómo se llamaban estos los guardias? Ya hasta se me olvidó, los que cuidaban al presidente, los de la guardia presidencial que tenía ahí al lado. Pues Trawitz era el encargado de Peña Nieto, el que estaba a cargo
del huachicoleo de todo el país. ¿Saben para qué alcanza o para qué alcanzó el acabar con el huachicol? Alcanzó para construir la refinería de Dos Bocas, fíjese. que produce ya 280,000 barriles diarios de gasolinas. Ahora entiende por qué el señor Calderón solo construyó una barda. ¿Con qué dinero lo iba a construir? Ni siquiera se endeudó, porque el señor, como rendía pleitesía a los órganos reguladores internacionales, entre ellos la DEA, entre ellos la CIA, entre ellos los grandes corporativos, los grandes fondos de inversión que operan en BlackRock, que operan en Vanguard, que operan en todo eso, como los señores perdieron su dignidad, no tenían cómo defender por su inmoralidad en la cual incurrían constantemente, no podían defender a México. Por lo tanto, cuando le dijeron que vas a construir una refinería, prohibido, nos vas a comprar la gasolina a nosotros. Véndenos tu petróleo y te vendemos la gasolina. Y el señor, como no tenía capacidad ni calidad moral, ni capacidad mental para poder defender a los mexicanos, pues el señor se bajaba los pantalones y hacían lo que querían con él. Por eso hay que tener un presidente con una honestidad grande, con una moral, pero bien cimentada, en la cual este señorón logró parar a toda esa bola de sinvergüenzas del extranjero que venían a hacer su agosto constantemente. Así de sencillo.